Bienvenido al Este del Buranum, tu podcast sobre historia antigua. Buranum es el nombre que los antiguos sumerios daban al río Éufrates. En su orilla este se alzaba la ciudad de Babilonia, centro cultural del Próximo Oriente Antiguo durante la mayor parte de su historia. Únete a nosotros para hacer un viaje en el tiempo y conocer de primera mano la vida en el mundo antiguo, en un programa que intenta contribuir con su granito de arena a la divulgación de la historia. Así que ponte cómodo y prepárate para redescubrir un mundo que ha vivido rodeado de leyendas. Aquí te mostraremos cómo la realidad siempre supera la ficción. ¿Estás preparado? Comenzamos. Esto es Al Este del Buranum. Egipto formó parte del imperio persa aqueménida durante casi un siglo y medio, una época que precedió a su integración en el mundo grecorromano y que supuso el fin de las dinastías gobernantes autóctonas. Para este periodo contamos con abundante información, pero se trata de unas fuentes condicionadas por la visión de aquellos que las elaboraron. Las fuentes egipcias nos presentan la dominación persa de una forma más favorable, aunque no faltan las voces críticas. Los griegos, por otra parte, nos ofrecen una imagen más negativa, ya que su intención es presentar la conquista de Alejandro como una liberación y un momento de prosperidad para el país, que se encontraba bajo dominio griego en el momento en el que estas fuentes fueron escritas. En general, podemos decir que en un primer momento el dominio persa no alteró de manera radical la vida en el país del Nilo y que los persas supieron mantener la estructura administrativa precedente, tal y como era su costumbre en los territorios anexionados a su vasto imperio. Desde la conquista del país por Cambises, pasando por los reinados de Darío I y sus sucesores, hasta su final con Darío III y la llegada de Alejandro Magno, hoy hablaremos en Al Este del Buranum sobre Egipto bajo dominación persa. Nuestra historia de hoy se remonta a mediados del siglo VI antes de la era, cuando el persa Ciro entra en Ecbatana, capital de los medos, después de vencer a Astiages, su gobernante. Este hito supuso el primer paso hacia la creación de un gran imperio que abarcaría todo el Próximo Oriente. Poco después, como eslabones de una cadena, irán cayendo Elam, Anatolia, Lidia, la Baja Mesopotamia, Siria y Palestina. Entonces, Ciro fallece cuando se preparaba para entrar en Egipto, donde gobernaba Masis, de la dinastía saíta, originaria del Bajo Egipto de la ciudad de Sais, situada al oeste del delta del Nilo, y que había gobernado en Egipto desde mediados del siglo anterior. Sobre el hijo de Ciro, llamado Cambises, recaerá la tarea de proseguir con la conquista, que tuvo que posponerse durante un tiempo debido a los conflictos sucesorios que se produjeron con la muerte de su padre, algo que era común dentro de la corte persa. En el año 525 antes de la era, se decide la suerte de Egipto en la batalla que tiene lugar en Pelusio, en el delta oriental. Entonces Cambises entrará triunfante en Menfis, donde recibirá la rendición de Psamético III, que reinaba en ese momento. El reinado de Cambises será breve, desarrollando una intensa actividad y estará marcado por el intento fallido de anexionar Cirene, una colonia griega. Cambises será entronizado en Egipto siguiendo la forma en que lo eran los reyes autóctonos,
e impuso una serie de medidas que afectaron a los campos de la política, la economía y la sociedad. Un ejemplo de ello es el decreto dirigido a los templos, mediante el que intentaba controlar las ventajas y privilegios fiscales con los que estos contaban. Esta intervención en el campo religioso le granjeó su imagen de rey sacrílego. Cuando Cambises falleció, llegó al trono Darío I, el soberano persa que más atención prestó a Egipto. A su reinado de más de 40 años, pertenecen la mayoría de documentos con los que contamos sobre la presencia persa en el país. Darío supo ganarse de nuevo la confianza de los sacerdotes y llevó a cabo un ambicioso programa constructivo, finalizando el canal que conectaba Egipto con el Mar Rojo, iniciado por Necao II. Su conmemoración quedó reflejada en las estelas que lo flanqueaban a lo largo de su recorrido. Con dicha obra, intentaba unir Egipto con la Baja Mesopotamia y el territorio de Elam, el corazón de su imperio. Darío también llevó a cabo una codificación de las leyes egipcias hasta el reinado de Amasis, para lo que fueron necesarios 19 años de trabajo de los sabios que mejor conocían las leyes del país. El rey persa colocó a Egipto en el 6º puesto dentro de la lista de satrapías o provincias, lo que nos habla de la importancia que el país tuvo para él. A la muerte de Darío, las guerras médicas afectaron gravemente a la autoridad que los siguientes reyes persas quisieron mantener sobre Egipto, y se produjeron reiterados intentos por parte de los egipcios de recuperar su independencia. Pero no será hasta el año 404 antes de la era cuando Amirteo, un príncipe de Sais, lo logrará. Su reinado, apenas documentado y al parecer apoyado por los espartanos, fue el único que compone la dinastía 28ª. La siguiente dinastía de reyes autóctonos, la 29ª, era originaria de Mendes y duró unos 20 años. Los 3 soberanos que la componen, conocidos como Neferites I, Ajoris y Neferites II, llevaron a cabo una importante actividad constructiva, continuando en algunos casos las obras que los persas habían comenzado. Estos reyes trataron de devolver la dignidad a los viejos dioses tebanos, para reafirmar su legitimidad y presentarse como los creadores de un nuevo periodo de prosperidad. La dinastía 30ª, también compuesta por 3 reyes, Nectanebo I, Teos y Nectanebo II, procedentes de Sebennytos, tuvo que vivir bajo la amenaza constante de los persas, que intentaban reconquistar el país. Estos reyes necesitaron cada vez más el apoyo griego para poder mantener su independencia. Aún así, su huella en la arquitectura y el arte fue muy importante. Pero en el año 343 antes de la era, Artajerjes III Ocos recupera Egipto para los persas durante otros 9 años. A partir de la escasa documentación con la que contamos para este periodo, la impresión que nos queda es la de un momento de desgobierno, casi apocalíptico, en el que la arbitrariedad estaba a la orden del día. Esta impresión que nos muestran las fuentes es la responsable de la mala imagen que a veces se ha dado también al primer periodo de dominación persa. Es por ello por lo que cuando Alejandro vence a Darío III en la batalla de Isos, el macedonio fue acogido como un libertador, pero la independencia de Egipto, como la habían conocido los egipcios hasta entonces, había terminado definitivamente. Como hemos dicho, el dominio persa no debió alterar de manera radical la vida en Egipto. Se
se mantuvo en funcionamiento la estructura administrativa precedente, siendo controlados los puestos más altos que fueron ocupados por nobles persas. Al frente de la provincia se colocó a un sátrapa que residía en Menfis, que fue la capital de Egipto mientras formó parte de las satrapías del Imperio Aqueménida. La lengua oficial era el arameo, lengua franca de todo el imperio. Pero al servicio de este sátrapa gobernador, los escribas egipcios se encargaban de traducir los documentos para una administración que era bilingüe. El Bajo Egipto permaneció unido y recibió gran atención por parte de los persas, mientras que el Alto Egipto fue dividido en dos partes, intentando lograr la mejora de la productividad del país y de la explotación de sus recursos. Según fuentes como Heródoto, la contribución de Egipto al imperio era de unos 700 talentos, una cantidad no demasiado elevada en función de la riqueza con la que contaba el país. Además, podemos observar cómo las canteras y minas del Wadi Hammamat viven un momento de aumento en su actividad y se mantienen en su puesto los funcionarios egipcios que habían trabajado para la dinastía saíta, siendo sustituidos más tarde por administradores persas que se integraron en la sociedad egipcia, adoptando la escritura local para sus monumentos, cambiando sus nombres por nombres egipcios e incluso accediendo a matrimonios con esposas egipcias. Mientras, de forma simultánea, en la corte de Menfis también encontramos nobles egipcios que colaboran estrechamente con el sátrapa. Para mantener su dominio, los persas necesitaban una fuerza militar que les permitiese reprimir cualquier foco de oposición. Una gran guarnición se concentraba en la capital, pero también había otras importantes, como las de Tebas o Elefantina. Muchos de los soldados, mercenarios de procedencia extranjera, acabarán asentándose en Egipto y transmitiendo su oficio a sus hijos. Posteriormente, en época tolemaica, se habla de sus descendientes como persas nacidos en Egipto, a pesar de que muchos de ellos eran de origen semita. Hasta el reinado de Jerjes, podemos afirmar que el impacto de la dominación persa no tuvo un carácter negativo, principalmente porque los persas supieron ganarse a las élites de la sociedad egipcia, así como al pueblo llano, empleando para ello una estrategia utilizada en todos sus dominios y que estaba relacionada con el respeto a la religión y a los cultos de los pueblos que habían conquistado, que de esta forma acaban por convertirse en garantes del nuevo orden. Pero ¿cuál fue la actitud real de los egipcios hacia la dominación persa? Esta es una buena pregunta que no tiene una respuesta sencilla. Los egipcios se consideraban el centro del mundo y probablemente no les hizo ninguna gracia ser dominados por un poder extranjero. Más aún cuando tenían en la memoria otros episodios como la dominación de los hicsos o la más reciente de los asirios. Es por ello que se menciona muchas veces este periodo de gobierno persa como un auténtico desastre. Pero debemos tener cuidado a la hora de tomar al pie de la letra lo que nos dicen estas fuentes, ya que contamos con otros testimonios que contrastan con ellas, sobre todo de personas pertenecientes a la élite, que muestran su respeto hacia los reyes persas y se muestran dispuestos a aceptar el cambio en cuanto ven la oportunidad de prosperar a su servicio. De todas formas, es muy complicado conocer lo que pensaban las capas más bajas de la población, que al final serían quienes sufrirían la cara menos amable de la conquista, en especial la población del delta. Sabemos que la convivencia entre la población civil y las guarniciones acantonadas en las ciudades fue en ocasiones complicada, llegando a producirse enfrentamientos de carácter religioso debido a la introducción del culto de algún dios foráneo, como sucedió con la introducción del culto a Yahvé por parte de las tropas de origen semita. Hoy hemos analizado un periodo muy importante para la historia de Egipto y al que en la mayoría de ocasiones
no se presta la atención debida. Se trata de un momento crucial en el que los egipcios deben enfrentarse a una serie de acontecimientos que suponen un cambio definitivo en cuanto a la forma de gobierno que había imperado en el país durante miles de años. Los egipcios perderán su independencia y ya no volverán a recuperarla hasta una época reciente, pasando a formar parte de los dominios de grandes potencias que relegaron al país a la categoría de una más de sus provincias. Aunque Egipto siempre ejerció una gran influencia sobre todos aquellos que se jactaron de ser sus conquistadores, ninguno de ellos pudo permanecer impasible ante su milenaria cultura, y en cierta medida, el país del Nilo acabó por conquistarlos a ellos. El caso más relevante sería el de Alejandro, cuyo paso por Egipto provocó en él una transformación significativa. Pero eso ya es parte de otra historia de la que ya hablaremos. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, no dudes en visitar nuestro blog alestedelburanum.wordpress.com y seguirnos en nuestras redes sociales. A través de ellas puedes ponerte en contacto con nosotros para dejarnos tu opinión, preguntas y sugerencias sobre qué temas te gustaría que tratásemos en los siguientes episodios. Puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram. Escúchanos en Spotify e iVoox. Toda la música que has escuchado en este episodio es propiedad de Kevin MacLeod, utilizada bajo licencia Creative Commons. Nos vemos dentro de 7 días en un nuevo episodio de Al Este del Buranum.